Bienvenidos a Voz y Política con Caled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo. Hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Bienvenidos a Voz y Política, un programa de opinión y de análisis de la coyuntura política costarricense. Durante todo este tiempo nos van a acompañar diferentes personajes de la política nacional y analistas de esta materia para conversar sobre procesos electorales, debates, controles políticos y demás temas que abarca la política. Nos encontramos grabando en las instalaciones de periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, entonces por acá nos vamos a estar viendo. Y hoy, precisamente iniciando este programa, se encuentra con nosotros don Sergio Araya Alvarado. Él es politólogo y es analista, con quien vamos a conversar el día de hoy sobre las convenciones del Partido Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana. Don Sergio, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. El placer es para mí, Caleb. Pues un saludo a los que nos están siguiendo a través de las plataformas en este programa, en este producto nuevo, Voz y Política. Me parece muy positivo y particularmente que provenga del periodismo joven, del periodismo de relevo, este espacio para generar conciencia, para generar también análisis sobre los temas que nos atañen a todos y particularmente en este año, un año muy sensible, muy importante, que es el año preelectoral. Recordemos que el próximo 1 de febrero de 2026, las y los costarricenses estaremos siendo convocados a las urnas para elegir al próximo o próxima jefe de Estado, sus dos compañeros de fórmula, y a las 57 personas que en representación de todas y todos ejercerán su función legislativa en la próxima Asamblea para el periodo 2026-2030. Perfecto. Antes de empezar a conversar, vamos a hacer un pequeño contexto de qué son las convenciones. Las convenciones básicamente son pequeños procesos internos que realizan los partidos políticos para elegir a una persona que los va a representar en las elecciones generales. En este caso, en nuestro país, son muy pocos los partidos que realizan convenciones internas. Básicamente, desde el año 2000 a la fecha, solamente 4 partidos han realizado una convención. Liberación Nacional, que es el que más convenciones ha realizado, con 10. Le sigue el Partido Unidad Social Cristiana, que ha realizado 8 convenciones desde su fundación, incluso antes, cuando tenía el nombre de Coalición Unidad, en los años 70-80. El Partido Acción Ciudadana también ha realizado convenciones y el Partido Movimiento Libertario ha realizado una convención en su historia. Para las elecciones del año 2026, únicamente 2 partidos se han pronunciado y que tienen intenciones de realizar esos procesos internos. Esos partidos son el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Uno ya con un proceso más estructurado y un poco más formado, que es Liberación Nacional, y otro que ahí está todavía, ¿verdad? Veremos algunas precandidaturas y todo lo demás. Pero entonces, don Sergio, hablemos un poco, de Liberación Nacional, que es el partido que tiene un poco más, conformado, ya tiene el proceso un poco más bien definido. Ha presentado al día de hoy, que estamos grabando este podcast, 4 de febrero del 2025, hay 4 precandidatos que ya han sido confirmados. Recuerde que teníamos uno, ¿verdad? Y que precisamente hace pocos minutos acaba de confirmar que se retira la contienda. Él es don Enrique Castillo. Tenemos hasta el momento 4 precandidatos que quieren llevar la bandera de Liberación Nacional. Yo he analizado y son figuras poco conocidas en el contexto político nacional, ¿verdad? A diferencia de tal vez otros años, como la convención, por ejemplo, que realizó Liberación en el año 2009, donde llevó a Laura Chinchilla, que pues en ese entonces era vicepresidente, a un Johnny Araya, que ya era alcalde de San José, o en el año 2013, ¿verdad? Donde también Johnny Araya, alcalde de San José, es una persona conocida. En el 2017, José María Figueres, Antonio Álvarez, figuras conocidas. Y en la reciente elección también José María Figueres y Rolando Araya, figuras un poco más que todo mediáticas en el ambiente político nacional. Pero en esta ocasión no es así. No están figuras de peso en el Partido Liberación Nacional. Estamos hablando, de don Álvaro Ramos, expresidente de la Caja, los diputados Gilbert Jiménez y Carolina Delgado, y el ex viceministro Marvin Taylor. Entonces, don Sergio, ¿representa esto o es esto una muestra tal vez de que Liberación Nacional está haciendo los cambios necesarios y que por tanto tiempo se le han exigido?
Bueno, comencemos por señalar que, como bien planteaba usted al inicio de este programa, Liberación Nacional es el partido que más veces ha desarrollado ese tipo de contienda interna para escoger a quien le ha de representar como candidato o candidata a la presidencia de la República. No es gratuito que de todos los partidos que hay hoy en el sistema de partidos políticos, que sumando nacionales, provinciales y locales llegan a más de 100, es el partido más longevo, ¿verdad? Es el que se crea allá por el año 1951 y que es fruto de ese movimiento que triunfó en la Guerra Civil de 1948. Liberación Nacional por muchísimo tiempo marcó el derrotero de la historia de este país, ¿verdad? Toda la segunda mitad del siglo XX estuvo impregnada de una u otra forma por el sello de esa agrupación política. Y en el imaginario social era, digamos, muy bien posicionado, tenía un alto porcentaje de apoyo. Había muchísima gente que, especialmente que habían vivido los conflictos del 48 o que de alguna forma se les había transmitido por generaciones que sí lo habían vivido, gozaba en ese momento de un nivel de lealtad bastante alto. A partir del siglo XXI, literalmente, del cual ya hoy estamos cumpliendo 25 años de este siglo, se da un viraje importante. Liberación comienza, como le ha sucedido a otros partidos tradicionales en otras partes del mundo, a perder fuelle, a perder ese nivel de respaldo. No solamente a disminuir el nivel de adeptos, de personas que se dicen abiertamente seguidoras de la agrupación política, sino que también comienza a haber mermado su impacto en el ámbito electoral con, digamos, por ejemplo, ya 3 periodos consecutivos en los que no ha logrado la presidencia de la República. En uno de esos procesos, inclusive por primera vez en su historia, no haber logrado ni siquiera quedar en segundo lugar a nivel de elección presidencial. Y si bien mantiene aún hoy una mayoría en la Asamblea Legislativa, es la primer minoría. Si se compara consigo mismo, cada vez va reduciendo el número de curules que consigue de elección en elección. Y esto incluso lo podemos ver a nivel municipal, donde sus municipalidades también han venido cada vez más abajo. A eso iba. Y a nivel local también, que bueno, lo municipal adquiere más fuerza coincidiendo también con el inicio de este siglo. Por algún tiempo fue prácticamente dominador de la escena y, como usted bien señala, ya en estos últimos comicios celebrados hace un año, en realidad. Exactamente, hace un año, sí. Hubo, digamos, una pérdida bastante fuerte de esa presencia, especialmente en la plaza más relevante que se disputaba, que era la de las alcaldías, y también a nivel de presencia en los consejos municipales. Pero adicionalmente a esto, yo dije hace un momento que durante la segunda mitad del siglo XX no solo fue el partido en el sentido electoral de mayor arrastre, con mayor presencia en los órganos de poder electos a través del sufragio, sino que en el imaginario social, pues desde luego con sus detractores, pero tenía mayoritariamente un posicionamiento muy positivo, cosa que no ocurre en el siglo XXI. En el siglo XXI y especialmente, diríamos, a partir del 2010 para acá, hay en el imaginario que se ha ido construyendo una valoración cada vez más negativa de lo que significa el Partido de Liberación Nacional. Y así como posiblemente en la segunda mitad del siglo XX no todo lo que se decía positivo era totalmente sustentable, pero indistintamente de eso era lo que un segmento considerable de la población asumía como válido, igual operaría en esta oportunidad para lo opuesto. No todo lo que se hable de liberación debe de ser cierto, pero hay un sector cada vez más amplio, especialmente en nuevas generaciones, que asocian al partido con aspectos negativos. ¿Por qué digo esto? Porque justamente, y esta es parte de lo que se ha venido observando en las estructuras, en las decisiones de los que hoy toman conducen la estructura interna del partido, se ha sentido la necesidad de reversar ese posicionamiento que hoy es mayoritariamente negativo, tratando de dar algunas señales de renovación en el discurso, pero también de renovación en las figuras que eventualmente podrían representarle en estos puestos de elección popular. Y de ahí una de las primeras razones del por qué justamente para esta convención que se avecina, que va a ser en aproximadamente 2 meses y 2 días, ninguno de los que suenan o de los que están participando, inclusive el que se acaba de retirar, realmente eran esas figuras de la trayectoria que usted mencionaba. Ciertamente, don Enrique, que es el que se ha retirado,
fue canciller de la República, pero digamos no es una figura conocida ni tampoco con arraigo en la base liberacionista. El señor Taylor, que usted bien mencionó, fue viceministro ya de eso hace rato, porque fue en la administración del señor José Figueres en 1994. Y muy coincidentemente siguió una trayectoria como la que ostentó el hoy presidente de la República, porque, bueno, por sus razones profesionales, se fue de Costa Rica y ha ocupado altos cargos en organismos internacionales, justamente renunciando a ellos para venir a este proceso interno, así señalado por él en diferentes medios. Y tenemos adicionalmente el caso de una figura que, bueno, dos diputados, que eso digamos ha sido muy relativamente usual, que en las últimas convenciones quienes estaban en ese momento ejerciendo una curul sentían que con ese protagonismo y con ese posicionamiento mediático les alcanzaba para intentar pelear por la candidatura. Uno que ha sido alcalde, que digamos tiene algún grado de asidero en ese plano, y la otra pues que básicamente ha sido conocida especialmente en las estructuras internas de la agrupación, reiterando o levantando especialmente la bandera de la lucha de las mujeres y la equidad de género, el empoderamiento femenino, como lo son los ya mencionados Gilbert Jiménez y Carolina Delgado. Pero hay uno en particular que es muy interesante, no solamente porque, aunque en teoría el Comité Ejecutivo Nacional debe de mantener cierta neutralidad, casi que fue anunciada su inscripción por el secretario general, es el que quizá de estos 5, bueno ahora 4, más encarna esta idea de renovación total, que es la del señor Álvaro Ramos, que si bien él ha dicho públicamente que sí tiene un grado de militancia y que inclusive su padre fue ministro en una administración liderada por Liberación Nacional, en realidad ha sido, y lo podríamos catalogar así, un outsider que se ha venido a introducir en este momento, que incluso hasta antes de convertirse en precandidato, estuvo en conversaciones con otras fuerzas políticas, inclusive algunas que estaban en proceso apenas de gestación, que finalmente no se concretaron. Pero en última instancia pareciera que de estos hoy 4 competidores es el que mejor encarna esta idea de una renovación total, con gente completamente distinta, en la búsqueda de esa agrupación política de comenzar a tratar de corregir esa imagen que hoy mayoritariamente, reitero, está impregnada en el imaginario social. Por eso es que tampoco es gratuito que la primaria, que la convención, sea lo que ellos denominan abierta. Es decir, que no se va a hacer con un padrón exclusivamente de militantes liberacionistas, sino que se le va a abrir a todas las y los costarricenses que estén inscritos en el corte del padrón del Tribunal Supremo de Elecciones que el partido haya escogido para utilizar el día 6 de abril del 2025. Y que este tema, de si era una convención abierta o no, también causó mucha polémica en asambleas internas de la agrupación, inclusive una asamblea que no pudo continuar. No pudo terminarse, sí. Justamente porque esta era la temática que se estaba por ventilar, y es evidente que había algunos grupos al interior del partido, incluidos los grupos encabezados por el expresidente Figueres, porque además así lo hizo público y notorio en una nota que se hizo pública, valga la redundancia, que consideraban que no era lo más apropiado por el temor, decía él en esa nota, de que el abrir esto podría eventualmente generar la infiltración, ya no digamos de gente que quisiera llegar a votar solo para perjudicar a la agrupación, sino inclusive mencionaba de posibles intereses provenientes de no legítimas fuentes, ¿verdad? Inclusive, si mi memoria no me falla, por ahí dejó planteado en algunos de los párrafos el riesgo de que esto implicara la penetración del crimen organizado en el proceso interno, sin dar ninguna prueba, pero por lo menos dejando entreabierta la posibilidad de que tal circunstancia podría ocurrir, cosa que según su criterio, manteniendo un padrón controlado, se podría minimizar. Pero bueno, el punto es que es una convención que genera todo un desafío para la agrupación política, agrupación que, reitero, ya es la primera vez que tiene 3 periodos de no acceder a Zapote, a la presidencia de la República. Y es un partido que, bueno, estaba acostumbrado a ser gobierno, a ser protagonista,
que posiblemente, aunque en política no hay nada que se pueda decir que está liquidado, pueden haber muchos Lázaros en política, y lo podríamos ver con el ejemplo de otras agrupaciones políticas, pero ciertamente esta es una elección que para Liberación Nacional puede ser muy determinante, porque, vamos a ver, sin tener bolita de cristal ni pretender tenerla, pero una cuarta derrota consecutiva de la agrupación podría generar un cisma aún mayor que de alguna forma provoque la salida de muchos liderazgos que de hecho ya se han venido observando, y que fundamentalmente en elecciones municipales es en donde se ha visto, ¿verdad? Que muchos liderazgos de otrora, por diferentes circunstancias, deciden salirse de la agrupación e inclusive materializar sus fines de alcanzar un puesto municipal desde otra trinchera política, aprovechando, y esto ya es un asunto más global, el débil sistema de partidos políticos que hoy tiene esta democracia. Usted mencionaba ahorita el tema, don Sergio, de lo que mencionó el expresidente Figueres, de la infiltración. Hay una campaña en redes haciendo a la gente, llamando a la gente a votar por quien ellos creen es el candidato más débil que pueda tener Liberación. Estoy hablando de las personas, bueno, algunos afines al gobierno, ¿verdad? Que les interesa, por supuesto, que el partido vaya en declive. Estas personas, aprovechando el hecho de que es una convención interna abierta, ¿verdad? Que ya se lo explicó, es todo el padrón nacional, están haciendo el llamado a votar por cierto candidato que ellos creen no tiene las posibilidades para ni siquiera entrar en una segunda ronda. Esto va más o menos de la mano con lo que mencionaba el expresidente. Bueno, sí, obviamente quitando la otra parte, ¿verdad? La referencia más delicada a posible incursión de intereses no legítimos. Pero sí, digamos, vamos a ver, esto tampoco es nuevo, ¿verdad? Aquí nos está descubriendo el agua tibia. El riesgo de tener una convención abierta en cualquier parte del mundo es esa, justamente. Vamos a ver, cuando una persona que no pertenece a un partido político decide involucrarse en la toma de decisiones de algo que en teoría es exclusivamente interno de esa agrupación política, puede estarlo haciendo por varias razones. Unas más positivas, otras no tanto. Podría ser que haya gente que diga, no, esto sí tiene un propósito público porque finalmente de aquí va a salir uno de los que puede llegar a ser presidente de la República, y por tanto quiero tener algún nivel de influencia desde el inicio mismo, y no entrar ya con una papeleta el día de la elección nacional, donde prácticamente lo único que puedo hacer es escoger entre opciones de las cuales yo no tomé parte activa en su conformación. Es lo que yo digo cuando uno va a un restaurante de comida rápida y pide estos combos, que usted no tiene la posibilidad de armar su combo, sino que usted puede escoger o el combo X o el combo Y. Entonces tal vez hay alguna gente que dice, no, yo sí quiero ser parte de los que arma el combo. Entonces, ya que estas agrupaciones políticas me dan esta posibilidad, pues quiero ir. Y quiero, por lo menos, desde mi perspectiva, ese sería el razonamiento en positivo de ese elector, ayudar a que la papeleta final esté conformada con la mejor gente que al menos yo considero es la idónea en este caso para competir por la presidencia. Eso en positivo. Pero también puede ser que uno valore en negativo y que efectivamente, como usted señala y como esas campañas en redes así lo hacen ver, la intención sea otra, sea la de debilitar, sea la de perjudicar, y entonces, como bien señalaba usted, Cale, se busque apoyar al que desde afuera se considera el que podría llegar a ser el actor más débil ya en una contienda, digamos, interpartidaria. Son dos opciones completamente motivadas por razonamientos distintos, pero que sí permitiría, digamos, o que es el precio a pagar cuando usted abre el padrón. Ahora, voy a aclarar algo. Un padrón cerrado, que en Costa Rica prácticamente solo el PAC es el que lo ha hecho, vamos a ver, podría ser, y es lo que se utiliza en otros partidos políticos en otras partes del mundo, la herramienta más segura para garantizar que ese candidato o esa candidata sea la expresión legítima
de los que ya de por sí forman parte de esa agrupación, viven en esa agrupación, comparten los principios de esa agrupación e intentan ser parte activa en la dinámica cotidiana de esa agrupación. Sin embargo, nuestro sistema de partidos en este tema siempre ha sido muy débil. Entonces, incluso el PAC, cuando hizo sus convenciones con padrón cerrado, habilitó un espacio para que la gente fuera a inscribirse. Y perfectamente en ese lapso se pudo infiltrar gente, solo que quedaba momentáneamente empadronada como militante del PAC. Y aquí tenemos que entender que la legislación costarricense establece que los partidos son de libre asociación, o sea, están constituidos por gente que voluntariamente se asocia a ellos, pero que con la misma libertad con la que se asocian, con esa misma libertad se pueden salir. Entonces, en nuestro sistema, por lo menos, donde además el tema de la militancia en lo que signifique contribución económica, ya el mismo código y la misma sala constitucional en algún momento ha señalado, y el Tribunal Supremo de Elecciones lo ha convalidado, no puede ser el tema económico un factor que discrimine. Por eso en muchos marcos estatutarios de partidos, en concordancia con esto, cuando se alude al tema de la parte del compromiso, el deber de un militante de contribuir económicamente con el mantenimiento de su partido, se plantea que lo hará en la medida de sus posibilidades. Es decir, procurando que no sea el elemento económico un elemento que restrinja la participación, porque finalmente el espíritu de esto es que más gente se involucre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo perfectamente, igual con la misma intencionalidad de querer perjudicar a alguien, a un partido, a un X proyecto político, puedo tomarme la molestia de inscribirme en un padrón, de pagar una cuota de un monto ínfimo durante los meses en que permanezca adherido a ese partido, participar en ese proceso cuyo padrón me legitima para ello, me valida para ello, y posteriormente salirme. Y nadie me puede evitar eso. De hecho, ya el tribunal ha establecido que como ahora hay tanto, digamos, puerta giratoria, ya no solamente hay transfugismo legislativo, sino que hay transfugismo entre partidos políticos, ¿verdad? O sea, de repente usted en un mismo proceso ha observado que un precandidato de un partido termina siendo candidato de otro partido en el mismo proceso electoral. El tribunal, creo que convencido de que esta es una realidad que no se puede simplemente tapar, digamos, no se puede tapar el sol con un dedo, como se dice, ignorar, ha establecido que ahora, por ejemplo, es más fácil digamos que para efectos de inscripción de, por ejemplo, papeletas o estructuras nuevas de renovación internas de un partido, si yo ya pertenecía a otra agrupación política, pero aparezco inscrito como, no sé, secretario del Comité Ejecutivo Cantonal de X cantón del partido X, automáticamente eso significa que yo tácitamente renuncié al anterior partido con el que aparecí inscrito. Es decir, ya ni siquiera tengo que tomarme la molestia de escribir una carta y dirigirla, o que el comité ejecutivo del partido al cual yo, digamos, pertenecía, corrobore que ya yo no pertenezco a esa estructura. ¿Por qué? Porque el tema, y con esto cierro esta parte, de la militancia ha sido toda una problemática en los partidos políticos costarricenses desde siempre. El registro activo, permanente de una militancia, de forma que usted pueda con absoluta claridad y al alcance de un clic en estos tiempos de la tecnología, decir, bueno, esta es la membresía del partido A, esta es la membresía del partido B, nunca ha sido así de fácil constituirla. Generalmente los partidos tapan eso, ya sea con inscripciones cuando hay algún proceso interno, y se dice que los que se inscribieron son militantes, o circunscriben el número de membresía a los que ocupan algún cargo en representación del partido y que sí son como más fácilmente localizables. Concejales de distrito, concejales municipales, regidores, alcaldes, diputados. Entonces se dice, bueno, el partido es esta membresía la que tiene. Pero inclusive en algunos estatutos se habla de simpatizantes como una subcategoría
que tiene menos responsabilidades que el de la de militancia más tradicional. Más formal. Más formal. Entonces, ese tema hace que, que la posibilidad, aún con un padrón cerrado, de controlar esas eventuales infiltraciones, por lo menos con la debilidad estructural que muestran nuestros partidos políticos, normalmente no es completamente atajable. Más bien todo lo contrario. Tal vez se dificulta un poco más, porque ya sí tendría uno que ser tener una intencionalidad demasiado manifiesta para hacer todo lo que acabo de describir y luego salirme. Pero ni siquiera el padrón cerrado inmuniza del riesgo de una eventual infiltración. Don Sergio, hablemos un poco del Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Para Claro. un poco. Bueno, el Partido Unidad tiene, si Liberación Nacional tiene muchos años fuera del poder, yo creo que la Unidad tiene todavía más, ¿verdad? La Unidad no gobierna, o la última elección que ganó fue en el año 2002 con Abel Pacheco. De hecho, las dos elecciones siguientes han sido las peores que ha tenido el Partido Unidad Social Cristiana, no obteniendo ni siquiera 100.000 votos y reduciendo de manera drástica su representación en la Asamblea Legislativa. Bueno, a hoy el único precandidato que ha sido confirmado es Juan Carlos Hidalgo, el expresidente del partido, y también la otra figura que estaba postulando su nombre, don Lelio Jorges, por todo el caso penal que se le investiga, tuvo que desistir de su candidatura. Sin embargo, la Unidad tiene un problema muy grande, ¿verdad? Y es que yo creo que ha perdido mucha relevancia en el contexto político nacional. No es el Partido Unidad Social Cristiana de los años 90. No es el Partido Unidad Social Cristiana ni siquiera de la época de don Abel Pacheco. ¿A qué cree usted? ¿Cuál cree usted que es la razón de que este partido, que en sus tiempos fue un partido muy importante y gestor, ¿verdad?, en sus antepasados de luchas históricas en este país? Hablo de los años 40 con el doctor Calderón Guardia, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que ha sido la razón por la que este partido perdió tanto protagonismo en el ámbito nacional? Bueno, el Partido Unidad Social Cristiana, que es el fruto de la última coalición exitosa en comicios presidenciales, como fue la coalición Unidad que usted mencionó hace un rato, efectivamente llegó a ser, junto con Liberación, los dos grandes protagonistas de ese periodo que se ha conocido como el del bipartidismo. No porque eran los únicos dos partidos que existían, pero sí que eran los dos que tenían más presencia. Y efectivamente, a partir de los 90, como usted muy bien ha señalado, marcó la pauta de lo que fue el patrón de desarrollo de este país, tanto en la administración liderada por Rafael Ángel Calderón Fournier, como después la que en 1998 lideró Miguel Ángel Rodríguez, y después, en el 2002, por primera vez, un partido distinto a Liberación del 49 a la fecha, tenía la posibilidad de ejercer el Ejecutivo en dos periodos consecutivos. Obviamente, era un partido que giraba mucho en torno a dos figuras fundamentales, los dos ángeles, los dos expresidentes, Calderón y Rodríguez. Y lo experimentado por ellos en la primera mitad de este siglo, en el año 2004, que inclusive los llevó a estar privados de libertad y demás, marcó muchísimo al partido. Usted lo señalaba, después de haber ganado la elección en segunda ronda, pero ganado al fin, y haber obtenido la mayoría de los diputados, no la mayoría para gobernar con toda tranquilidad, con mayoría absoluta del Parlamento, pero sí la primera minoría en el periodo 2002, y de haber sido en aquella elección de diciembre del 2002, que fue la primera en que se eligen a las y a los alcaldes de manera popular, la fuerza más importante. A raíz de lo que pasa a la mitad de ese periodo constitucional, la unidad literalmente casi que se desaparece, ¿verdad? Pasa a tener en la elección presidencial del 2006. De hecho, baja su representación, si mal no recuerdo, para el año 2002 andaba como por 26, 27 diputados y baja a 5 para el 2006. Por ahí sí, anda el número, más o menos. Eran menos de 20, eran como 19, pero sí, efectivamente bajó a 5. Pero lo más dramático es que pasó en la primera vuelta del 2002, don Abel Pacheco obtuvo el 38% de los votos, 38 punto algo por ciento de los votos. 31 los había obtenido don Rolando Araya, que fue su adversario en esa segunda ronda. Pero en el 2006, el que fue su candidato a la presidencia, don Ricardo Toledo,
llegó al 3.6%. Una cosa realmente impresionante, la caída. Fue una caída libre. Sí, de hecho, aquí lo tengo. No, para sí, 3.6%. Lo que pasa, vamos a ver, a pesar de esto, ¿verdad? Que pudo haber significado la desaparición de la agrupación, a partir de ahí comienza un proceso de muy lenta recuperación, pero no para llegar a los niveles que electoralmente tuvo en el pasado, ¿verdad? En su momento de gloria, por decirlo así. Ha ido ascendiendo. De hecho, en la elección del 2018, don Rodolfo Pisa Rocafort, que fue su candidato, era muy interesante porque los estudios de opinión lo señalaban como la opción número 2 para mucha gente. No la opción número 1, sino la opción número 2. Y en el caso del 2022, doña Linet Saborio, que fue su primera mujer candidata a la presidencia, pues algunos estudios de opinión al inicio de la campaña anterior la ponían casi que, si no de primera, de segunda en una eventual segunda ronda electoral. Sin embargo, problemas ya de otra naturaleza que podríamos analizar dieron al traste con su expectativa y más bien decreció un poco electoralmente con respecto a lo obtenido por la unidad en el 2018. De hecho, para el 2018 obtiene la unidad con don Rodolfo Pisa el 15.98. Esto es muy interesante porque don Rodolfo Pisa también es el candidato del año 2014. Correcto. Sin embargo, logra apenas el 6.2%. 4 años después logra aumentar su porcentaje Correcto. a un 15.98 y para las elecciones del 2022, doña Linet baja al 12.40. Correcto. A nivel de diputaciones, empero, también de forma muy lenta, pero ha venido subiendo de aquellos 5 que consiguió tras la gran crisis del 2004 en el año 2006 a los actuales 9 legisladores que tiene la bancada en este periodo. A nivel de alcaldías, ahora en la reciente elección también mejoró en números absolutos, llegó ahorita creo que a 20 alcaldías y va subiendo también paulatinamente en lo que es la presencia en consejos municipales. Pero todavía, como usted bien plantea, no logra aglutinar, digamos, aquel caudal que le permita ser una fuerza lo suficientemente competitiva como para desde ya apuntar a que podría estar como mínimo en una segunda ronda. Ahora, es un tema interesante, usted lo señaló muy bien, hace 20 años dejó de la Unidad Social Cristiana como partido de ejercer el poder ejecutivo, el control del poder ejecutivo. Sin embargo, y especialmente notorio en el 2018, pero también en el 2022 y diría que indirectamente en el 2014, justamente en los 3 gobiernos en los que partidos distintos a los tradicionales han ganado la elección, tal vez no como partido, pero sí figuras clave de ese partido se han sumado a puestos de alto nivel de esas administraciones. Recapitulo, en el 2014, el entonces candidato del PAC, Luis Guillermo Solís, incorpora en su fórmula a Ana Elena Chacón, que había sido incluso diputada en ese periodo de 2006. Y a don Helio, que había sido también... Y a don Helio Fallas, que había sido ministro de Vivienda y Asentamientos Urbanos, y que anteriormente había sido ministro de Planificación en otro gobierno social cristiano. En el 2018, de forma un poquito más orgánica, aunque el partido públicamente dijo que no lo estaba acuerpando, pero el que era candidato a la presidencia en la primera ronda, justamente el señor Pisa, de cara a la segunda vuelta, establece un acuerdo de cooperación con el señor Carlos Alvarado, uno de los 2 que disputaba esa segunda ronda, y cuando este último gana la presidencia, lo designa ministro de la presidencia, que es un cargo político a nivel del Poder Ejecutivo muy significativo. Y gracias a eso, pues también algunas otras figuras, en cuenta el que era su candidato a la vicepresidencia, el señor Max Umaña. No, doña Edna Camacho, que fue la coordinadora con el sector económico. Pero el señor Max Umaña, que fue candidato a la vicepresidencia, pasa a ser gerente general de la refinadora costarricense de petróleo. En esta administración, no tan, digamos, marcado con un documento de por medio que estableciera algún tipo de acuerdo programático, también se dieron, digamos, incursiones de gente que evidentemente estaba muy cercana o que ocupó cargos en representación del Partido Unidad en la actual administración. El caso del embajador en México, Pablo Heriberto Abarca, diputado. El caso del señor Erwin Macís, que hoy es representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, son ejemplo de esto. Entonces, pero adicionalmente a ello,
y esto ha sido un tema interesante, las distintas bancadas parlamentarias, ellas reivindicando lo que ellos consideran es el ejercicio de una oposición responsable, pero para algunos sectores un comportamiento un tanto ambiguo ha proyectado la idea de que el Partido Unidad Social Cristiana ha dejado de tener como una identidad propia y básicamente se ha acoplado al gobierno de turno. Y esto de alguna forma, en algunos segmentos, le ha restado credibilidad. Hay algunos que lo valoran positivamente porque dicen es una forma de oponerse constructivamente. Hay otros que dicen no, se desdibujó y justamente se presta a ciertos temas para obtener algunas prebendas, algunos beneficios que eventualmente puedan favorecer a actores individuales de la agrupación. Bueno, indistintamente, hay una realidad y es que el Partido Unidad Social Cristiana tampoco tuvo, digamos, salvo en 1990, la mayoría del ciudadano. Y ahora, con el decrecimiento que todos los partidos en general han sufrido, este partido no tenía por qué ser la excepción. Los estudios de opinión lo que dicen es, esos mismos estudios de opinión que hablan que el 80, 65, 80, en ese rango de la gente no tiene partido, pues sitúan a la Unidad Social Cristiana, a los que se dicen abiertamente adherentes a la Unidad Social Cristiana, en un rango que oscila entre el 3 y 5%. Y ahí se amplía un poquito dependiendo de la elección y dependiendo de quién sea el candidato o de ciertas circunstancias. Pero, bueno, independientemente de eso, la unidad trata de reverdecer, por decirlo así, viejas épocas. Y el tema de la convención, pues también, ya lo hizo hace 4 años, cuando en el 2017 hubo una convención en la que participaron en aquel momento don Erwin, el que ya mencioné, otro que también en ese momento, igual que él, era diputado. Esa fue la del Pedro 2021. Muñoz. Perdón, 2021, y obviamente la que terminó ganando doña Linet Saborío. En el 2013 se dio aquella famosa convención con el doctor Hernández, que era el director del Hospital Nacional de Niños, que renunció para ocupar para lanzarse a esa precandidatura contra Rodolfo Pizarro Rocafort, que luego, en un esfuerzo de aunar, posiciones, el señor Hernández involucra al señor Pisa como compañero de fórmula, y recordemos que se da el famoso tema de que, habiéndose inaugurado la campaña, 1 de octubre de ese año 2013, a los 2 días el señor Hernández renuncia a la candidatura y entonces la Asamblea General de ese partido de emergencia designa al señor Pisa como candidato. Sergio, para ya ir aterrizando, muy concretamente, ¿quién cree usted que gana la Convención de Liberación Nacional y quién cree usted que gana la Convención del Partido Unidad Social Cristiana? Bueno, ahorita tenemos solamente a un precandidato, ¿verdad? Pero hay otros nombres por ahí que suenan. Bueno, sobre este último diría que como en este momento solo hay un precandidato, pues todo apuntaría. Este precandidato aparentemente fue presidente del partido, el señor Juan Carlos Hidalgo, tiene, digamos, a una mayoría de la estructura interna a su favor, aunque también es una convención abierta, probablemente se circunscribirá a gente de la agrupación política y posiblemente algún otro que aparezca, quizá por lo corto del tiempo, porque entiendo que esa convención es el 27 de abril, no, digamos, tenga el suficiente espacio como para aglutinarse y competir de manera, digamos, fuerte con el señor Hidalgo, a pesar de que la señora Linet Saborío, contra todos los pronósticos, en el 2021 terminó ganando esa convención. Y en el caso de Liberación, pues yo pienso que aquí hay un tema interesante. El señor Ramos podría reivindicar esa renovación, ¿verdad? Y ser respaldado, inclusive sutilmente, por alguna parte de la estructura, pero también por esa gente de fuera que pudiera participar en la convención y no, descalificaría que algunos de los diputados, por justamente su control de la estructura interna, una estructura que además en los últimos tiempos se ha municipalizado mucho en el sentido de que gente de ese ámbito es quien ha tomado el control, pudiera, digamos, hacer que compita de igual a igual con el señor Ramos. Pero pienso que el señor Ramos es uno de los que, insisto, sin tener yo bolita de cristal, más visualizo como un potencial ganador de esa convención del 6 de abril.
Va a ser una elección sin duda alguna bastante interesante, ¿verdad? Por incluso temas ajenos a este partido, ¿verdad? El movimiento de Rodrigo Chávez y demás. Don Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí. Temas sumamente interesantes. Vamos a ver si podemos seguir conversando otro día porque son temas muy amplios, ¿verdad? Y que requieren muchísimo análisis. Pero muchas gracias por sacar su tiempo y por estar acá el día de hoy con nosotros. No, el gusto ha sido para mí y espero pues seguir aportando en la medida de mis posibilidades. Reitero, es un año muy importante. Esto es apenas la punta del iceberg. De todo lo que se viene. De todo lo que se viene, como usted bien dijo, hay muchos otros actores. Y con eso termino en un proceso que tiene 3 para mí pilares. Uno son los partidos políticos y los que aspiren a en su representación estar en las papeletas que tendremos el 1 de febrero del próximo año. El otro son el organismo electoral, por supuesto, el gran árbitro. Los medios de comunicación, que por ahí juegan un rol fundamental. Pero lo más importante, la ciudadanía. Y la ciudadanía que comience a tomar conciencia de que tiene que intervenir e idealmente, en este caso que le abren la oportunidad, como dije hace un rato, en positivo, no en negativo, participar en estos procesos para tratar de influir en la definición de una papeleta lo mejor presentada posible ya en los comicios nacionales. Así es. Será un año sin duda muy movido. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que pueden escuchar este programa y todos los que se avecinan por nuestras plataformas en Facebook, en YouTube y en Spotify. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar Voz y Política con Caled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo.